Manos de Dios. Usted no sabe en los últimos tiempos, amado hermano, cuánta gente está siendo detenida por voces negativas. Voces, amados hermanos, que le hablan a su mente, pensamientos invisibles. Amén, porque el diablo, dice la Biblia, amén, dice la Biblia que el diablo es un espíritu. En el mundo que vivimos, amado hermano, usted hay muchas cosas que no puede ver en este mundo en el que vivimos, pero hay muchas cosas que existen en el mundo espiritual. Y algo que meditaba yo en esta palabra, que mientras Dios le dice a Adán y a Eva que no pueden comer de ese árbol, dice la Biblia que la serpiente era astuta. Satanás sabía que de la única manera que él podía llegar, amén, y poder destruir el plan y el propósito que Dios tenía sobre Adán y Eva, era, mi amado hermano, disfrazándose en una serpiente. Y aquella serpiente, dice la Biblia, que comenzó a hablarles. Mire qué tremendo. Comenzó a hablarles y mire la expresión, le dijo: con que Dios os ha dicho. Mire cómo la astucia de las voces negativas que comienzan, amén, que comienzan a atacar esta pareja. ¿Cuántos matrimonios en los últimos tiempos están siendo atacados por voces negativas? Amén, pensamientos de los demonios. Amén, gente que se menosprecia, que hay pensamientos invisibles, que el diablo les dice que no vale la pena, que el diablo les mete menosprecio, les mete culpabilidad. Yo no sé a lo mejor qué voces tú estás escuchando. ¿Por qué usted cree que mucha gente no se puede levantar? ¿Por qué usted cree, mi amado hermano, que muchas veces hay personas que dicen ya no puedo? Porque esa respuesta que ellos sale de su boca no viene así nomás. Hay una voz de los demonios, hay voces negativas que le están diciendo: tú no puedes avanzar. Mi amado hermano, hay muchas voces invisibles en el mundo espiritual que usted a lo mejor no la va a escuchar como la voz de un ser humano, pero ese pensamiento entra y Satanás comienza a hablarte por medio de un pensamiento y son voces negativas. Mi amado hermano, yo no sé a lo mejor tú qué voces estás escuchando. Satanás sabe, mi amado hermano, Satanás sabe que cuando nosotros comenzamos a prestar atención a él, nosotros comenzamos a ser influenciados. Y eso fue lo que pasó con Eva. Eva, cuando la serpiente le habló, el problema de Eva fue ver prestado su oído a voces negativas, a voces que el único propósito era desviarse, a lo mejor pecaste, y el diablo le dice: ya Cristo no te perdona. Son voces negativas. ¿Cuánta gente está siendo detenidos por voces negativas? Voces negativas, mi amado hermano, que a lo mejor esa voz te habló, mi amado hermano, y se te quedó ahí en tu mente. Pero en esa hora, mi amado hermano, tú tienes que sacar todo lo que hay en tu corazón. Porque ¿sabes por qué? Porque eso es lo que el diablo quiere hacer, ponerse voces negativas para que tú fracases. Porque Satanás sabe que una palabra negativa jamás te va a hacer positiva. Gloria sea al Señor, amado hermano. Y ahí es donde nosotros muchas veces tenemos que entender, amén, que ahí es donde Dios nos está llamando, amén, a que desechemos aquellas voces negativas y que pensemos positivo. Mire, el problema de Adán y el problema de Eva fue que desde el momento, dice la Biblia, que Satanás le habló con astucia. Mire qué tremendo. O sea que Satanás muchas veces viene con astucia porque él quiere detener el plan de Dios en nuestra vida. Satanás sabía que en esta relación de Adán y de Eva había un propósito. Y siempre cuando en tu vida hay un propósito, fíjate, van a venir voces negativas para que el plan de Dios se detenga. Porque una palabra negativa te va a hacer que pienses negativo. Pero también vengo a decirte, aunque estés pasando, amén, y una palabra negativa te esté deteniendo, hoy, amén, Dios te está mandando una palabra positiva. Que no estés escuchando los dardos, a lo mejor lo que el diablo te está diciendo. Yo no sé a lo mejor qué es lo que el diablo te está diciendo, amado hermano o amado amigo que me estás escuchando. Pero vengo a decirte que esta relación, amén, de Adán y de Eva fue destruida porque comenzaron a escuchar voces negativas. Hay mucha gente que está siendo detenida. ¿Sabes por qué? Porque has prestado tu oído a voces negativas. Pero déjame decirte, mi amado hermano, no prestes tu oído a las voces negativas. A Eva dice la Biblia que comenzó a escuchar la voz negativa del diablo, mi amado hermano. Dios no te ha llamado a que pongas la voz, que prestes tu oído a las voces negativas de los demonios. Dios quiere que tú que prestes tu oído a la palabra de Dios, mi amado hermano. Por eso Dios le dijo a Josué que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino le dijo que de día y de noche meditarás en él. Porque Dios sabe que cuando tú no meditas en la palabra, el diablo va a comenzar a tirarte voces negativas. Y podemos ver que Eva estaba consciente, Eva estaba segura del plan de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que a Eva lo hizo? ¿Qué fue lo que a Eva lo hizo que se desviara del propósito que Dios le había dado? Fue sencillo. Comenzó a escuchar aquella voz negativa que le dijo, mira que le dijo, con que Dios ha dicho que no pueden comer. Dios le está diciendo, Dios a ustedes no quiere, Dios con ustedes está siendo egoísta. Mire qué tremendo, cómo el diablo comenzó a maquinar, a tirarle voces negativas.
¿Cuánta gente en los últimos tiempos, amado hermano, los demonios le están diciendo no te puedes levantar? Los demonios le dicen que estás solo. Los demonios le dicen, a lo mejor los demonios te dicen nadie te quiere. Pero vengo a decirte que aunque los demonios te estén metiendo desánimo, hay un Cristo que te ama. Aunque a pesar, ¿sabes por qué? Porque hay mucha gente que en el silencio su mente está siendo rodeada, está siendo invadida por pensamientos negativos, por un pensamiento con los dardos del diablo que el diablo te está tirando. A lo mejor tú sientes, ¿por qué será que yo siento? ¿Por qué será que estos pensamientos me vienen? ¿Sabes por qué? Porque Satanás envía demonios para que te lancen pensamientos y voces negativas, para que tú puedas a comenzar a meditar en lo que el diablo te está tirando. Hay mucha gente que no puede levantarse. ¿Sabes por qué? Porque hay voces negativas que le están diciendo tú no te puedes levantar, ya tú no puedes levantarte donde te caíste. Pero amado hermano, vengo a decirte, no le prestes tu oído a los demonios, préstale tu oído a la palabra de Dios, amado hermano. Oh, gloria a Dios, yo siento el poder de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que está siendo detenida por voces negativas. Hay mucha gente que los demonios le está diciendo ya tú no puedes perdonar, ya tú no puedes perdonar a aquel que te hizo daño. Mi amado hermano, no escuches las voces negativas. Satanás sabe que cuando tú perdonas, Dios te da paz. Tú tienes que aprender a perdonar, amado hermano. A lo mejor alguien te hirió, pero vengo a decirte, tú tienes que aprender a perdonar, porque ante todo eso, mi amado hermano, hay un Dios que te quiere dar paz. El diablo sabe que cuando tú no perdonas, mi amado hermano, tú no tienes paz, y así Satanás te quiere tener. Y eso es lo que está pasando en muchos tiempos, que mucha gente está siendo detenida por voces negativas. ¿Qué voz será la que tú estás escuchando? Muchas veces Satanás va a usar muchas veces lo mismo que te rodea para detenerte. A lo mejor quien te dio una palabra negativa y te deteniste. Mire, mucha gente está siendo detenida por palabras negativas. Alguien, mi amado hermano, te dio una palabra negativa, mi amado hermano, y eso es algo que me impacta, que cuando Nehemías, dice la Biblia, construyó el muro, Sanbalat y Tobías llegaron, mi amado hermano, con palabras negativas. Pero, mi amado hermano, Nehemías no escuchó la palabra que aquellos hombres le comenzaron a decir. Ellos siguieron construyendo el muro. Es que siempre Satanás va a querer detener los planes y los propósitos de Dios en tu vida. Por eso muchas veces Satanás, mi amado hermano o amigo que me estás escuchando, te va a influenciar, te va a rodear de pensamientos y de voces negativas. Cuando Eva comenzó a escuchar las voces negativas, comenzó a pensar negativo. Hay mucha gente que está pensando negativo. ¿Sabes por qué, mi amado hermano? ¿Sabes por qué, amado amigo? Porque has prestado tu oído a las voces negativas del diablo. Eso fue lo que pasó con Eva. Eva inmediatamente, dice la Biblia, que comenzó a conversar. Cuando tú comienzas a obedecer lo que los demonios te están diciendo en el secreto, hoy vengo a decirte, esos dardos muchas veces te van a detener. A Eva, mi amado hermano, aquella voz negativa del diablo, cuando le dijo, ustedes pueden comer, ustedes no van a morir. Y Eva comenzó a mirar que aquellas cosas, aquella voz negativa, fue convencida por aquella voz negativa. ¿Qué voces son las que te están convenciendo? A Eva, aquella voz que el diablo le dijo, no van a morir, Eva fue convencida por aquella voz negativa que el diablo le dijo. Hay gente que no se puede levantar. ¿Sabe por qué? No puedes perdonar. ¿Sabe por qué? Porque hay una voz negativa que te está diciendo que no te puedes levantar. Hay una voz negativa que te está diciendo que estás solo. Hay mucha gente que ha llegado, que está en depresión. Pero vengo a decirte en esta hora, aunque estés en depresión, mi amado hermano, ahora en esta hora Dios te manda una palabra de vida. Dios te manda una palabra de restauración, para que no escuches los pensamientos negativos, para que no escuches las voces negativas, amado hermano. Gloria sea al Señor. Oh, Dios mío santo, yo siento la presencia de Dios. Yo siento el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo percibir por el Espíritu que mucha gente, esa palabra está metiéndose en tu corazón? Porque mucha gente no se puede levantar por voces negativas. Cuando estás en el silencio, hay voces negativas que te están rodeando. Satanás ha enviado demonios. Y hay una opresión de demonios alrededor de tu cabeza, en tu mente. Tú sientes que hay muchos dardos. Son voces negativas de los demonios. Amén. Reprende todo espíritu del diablo. Esas voces negativas, repréndelo. No prestes tu oído. Cuando Eva comenzó a inclinar su oído a la voz que el diablo le decía, Eva comenzó a ser convencida. Hay mucha gente que está siendo convencida. El diablo le dice, tú no te vas a levantar. Y es por eso que ellos dicen, ya yo no me puedo levantar. Ya Dios no me puede perdonar. ¿Sabes por qué? Porque hay un diablo que te quiere ver en esa condición. Hay un diablo que no quiere que tú avances. Pero Dios en esta hora te dice, esfuérzate y sé valiente. Dios te dice, yo estoy contigo. Dios te dice, avanza, no preste tu oído a lo que el diablo te está diciendo, amado amigo o hermano que me estás escuchando. Levántate como una mujer de Dios. Levántate como una jovencita de Dios. Que aunque se levante el espíritu, mi amado hermano, del diablo, hay un espíritu también que levantará bandera por tu casa, que levantará bandera por tu ministerio. Mi amado, ¿sabe por qué? Porque a pesar de todo eso, muchas veces aún hay personas, hasta con ministerios, que están siendo rodeadas por los demonios. Hay demonios que te están tirando, mi amado, dardo. Te están oprimiendo para que no puedas predicar. Te están oprimiendo para que no puedas avanzar. Pero vengo a decirte, reprende todo pensamiento negativo. Y reprende todo pensamiento negativo que el diablo te está tirando. Y Eva, dice la Biblia, que comenzó a ver. Eva sabía que aquel árbol
era un árbol de muerte. Pero cuando Satanás convenció, cuando Satanás tiró esa voz negativa en su oído, ella comenzó a actuar según aquella palabra que Satanás le había dicho. Por eso mucha gente, Satanás le dice: tú eres un derrotado. Y ellos caminan como gente derrotada, como gente que no se puede levantar. ¿Sabes por qué? Porque esa palabra que Satanás, que los demonios te están diciendo, ha tomado posición de tu vida. Esa palabra se ha enseñoreado de tu espíritu, se ha enseñoreado de tu mente, y tú no puedes levantarte. Pero vengo a decirte, mi amado hermano, vengo a decirte en esta hora que aunque esa palabra negativa te está invadiendo, que no te pueda levantar, hay una palabra que Dios te manda en esta hora y te dice que Él te levanta, que Él te restaura, que Él está contigo y que avances, que no temas, porque hay un Dios que te sostiene de tu mano. Hay un Dios que te dice: yo te ayudo. Hay un Dios que te dice que Él está contigo en el día bueno y en el día malo. En esa opresión que estás teniendo, Dios está contigo. Pero Dios lo que quiere es ver tu actitud. Si vas a prestar tu oído a las voces negativas o vas a prestar tu oído a la voz, a la palabra de Dios, amado hermano. Y Eva, dice la Biblia, que comenzó a ver que aquel árbol que era de muerte lo comenzó a ver que era de vida. Mi amado, mucha gente, mi amado hermano, Dios tiene planes y propósitos, pero Satanás le está diciendo: tú no te vas a levantar, Dios no te va a usar, y ellos comienzan a menospreciarse. Mucha gente, mi amado hermano, tienen espíritu de culpabilidad en su corazón, no pueden levantarse, se sienten culpables, tal vez porque violaste una regla, violaste algo que no debía de hacer, hiciste algo a lo mejor que nunca debiste haber hecho, y Satanás comienza a acusarte, y Satanás te dice: ya tú ya fallaste, ya Dios no te perdona. Pero vengo a decirte en esta hora: no prestes tu oído a las voces negativas. Eva, dice la Biblia, que aquella voz, mire qué tremendo, oh gloria a Dios. Esta palabra, amado hermano, está tremendo, porque durante yo medito, yo siento el Espíritu Santo, porque esta palabra la siento el poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aquella palabra se enseñoreó de la mente de Eva. Hay mucha gente que el diablo le está tirando voces negativas en lo secreto, donde estás solo. Muchas veces el silencio te acorrala y Satanás ahí comienza a borbandearte. Y hay palabras que se están enseñoreando de tu mente, y esas palabras han matado tus anhelos, han matado tus esperanzas. Aquel deseo que tenías de levantarte, aquel deseo que tenías en tu ministerio de buscar a Dios, se te ha paralizado. ¿Sabes por qué? Porque escuchaste o estás escuchando voces negativas, que en el silencio Satanás viene, te dardea la mente y comienzas en tu mente a ver una opresión y sientes que no puedes avanzar. ¿Sabes por qué? Porque estás prestando tu oído. Son demonios que Satanás muchas veces va a enviar en contra de tu vida, va a enviar para que tú te detengas, para que el llamado de Dios se detenga en tu vida. Mi amado hermano, Satanás sabía que en Eva y Adán había un propósito de parte de Dios, y por eso Satanás quería detener el propósito de Dios en esta pareja. Hay mucha gente que tiene un llamado y un propósito de Dios, pero ¿sabe por qué se han detenido? Porque han escuchado voces negativas, has escuchado voces del diablo, te has dejado llevar tal vez porque un hermano te hirió, alguien te dijo una palabra que a lo mejor te hirió y te tiene herido. Pero vengo a decirte: no escuches las voces de los demonios, que muchas veces Satanás va a usar una persona para que te hiera, para que te dé una palabra negativa y tú prestaste atención. Hay una palabra que a lo mejor no ha salido de tu mente, pero en esta hora, mi amado hermano, reprende todo pensamiento negativo y comienza a pensar positivo. Dice la Biblia que cuando Eva fue vencida en su mente por aquella palabra negativa, ella comenzó a ver negativo. Aquel árbol que era de muerte, ella lo comenzó a acercarse como que si fuera de vida. Hay gente, mi amado hermano, que Satanás le está diciendo: tú eres un fracasado, no te vas a levantar, y se van acercando rumbo al fracaso. Hay gente que dice: Satanás, tú vas a morir, y se van acercando también a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque dependiendo lo que tú te enseñorees de tu mente, dependiendo lo que tu mente se llene, dependiendo lo que tu mente tú oigas, así tu mente va a comenzar a actuar. Así tú vas a comenzar a actuar dependiendo las voces que estás escuchando, qué reacciones tú estás teniendo. ¿Sabes por qué? Porque cada reacción de las personas viene según de lo que escuchaste. Lo que tú escuchas, vas a comenzar a actuar según lo que tú escuchaste, según las voces que estás escuchando. Pero cuando tú escuchas la voz del Espíritu, cuando tú escuchas la voz de Dios, te das cuenta que Dios le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hay un Dios que te dice que Él no te va a dejar. Hay un Dios que te dice que aunque el diablo a lo mejor ha venido con voces negativas, Él siempre te dará una palabra positiva. Y me llama mucho la atención, ¿sabe por qué? Porque dice la Biblia que Eva comenzó a ver. Mire qué tremendo. Al principio Eva está convencida de que aquel árbol es árbol de muerte, pero cuando escuchó las voces negativas del diablo, comenzó a actuar, comenzó a caminar, porque en su mente había sido convencida. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe por qué mucha gente está teniendo reacciones de personas fracasadas? Porque la voz que te habló te dijo: tú eres un fracasado. Mira qué tremendo. Según lo que tú escuchas, vas a comenzar a actuar, mi amado hermano, según lo que tú escuchaste. Tus obras y tus demostraciones van a ser de una persona fracasada si escuchaste una palabra de fracaso.
Tus acciones van a ser de personas positivas y de gente, mi amado hermano, de gente forzada. Si escuchaste una palabra forzada, si escuchaste una voz positiva, yo no sé qué voz estás escuchando en esta hora, pero Eva comenzó a escuchar una voz negativa y esa voz negativa la llevó a la negatividad. Mi amado, hay mucha gente que está yendo a ser negativo, no se puede levantar. ¿Sabe por qué? Porque has comenzado a escuchar voces negativas. Dice la Biblia que Eva, cuando fue convencida de su mente, comenzó a caminar. Y hay mucha gente que está caminando por una palabra negativa que el diablo y los demonios te han tirado. Los demonios te dicen no te vas a levantar. Los demonios te han metido espíritu de culpabilidad. Y no puedes levantarte. ¿Sabes por qué? Porque has escuchado esa voz negativa. Y esa voz negativa se enseñoreó de tu mente. Y tú lo traes al mundo de la realidad. Hay muchas cosas, amado hermano, mucha gente, muchos jóvenes que ni siquiera le están pasando. Pero por una voz negativa se enseñoreó de tu mente. Y tú lo estás trayendo a tu realidad pensando que es verdad. Cuando solamente fue una palabra negativa que Satanás te dio. ¿Qué palabra será la que muchas veces, mi amado hermano, estás escuchando? ¿Qué palabra es la que escuchaste y te tiene actuando como una persona negativa? Como una persona que no se va a levantar. Mire, Eva comenzó a caminar en negatividad. Así hay mucha gente que está caminando pero negativa. Dice, no, yo no puedo, ya Dios no está conmigo. Dios no me puede sanar, me siento solo, estoy en depresión. Siento que Dios se ha alejado de mi vida. ¿Sabe por qué hablan solo del problema, solo del fracaso? Porque Satanás te habló del fracaso. Y dependiendo de lo que Satanás te diga, si tú prestas tu mente a lo que Satanás te dice, así tú vas a hablar de tu boca. Por eso dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Mucha gente solo habla del problema. Mucha gente solo habla del desánimo. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra se enseñoreó de tu corazón. Esa palabra negativa del diablo que te tiró se ha enseñoreado de tu mente. Y lo que abunda en tu corazón son palabras negativas. ¿Por qué? Porque el que te habló negativo. Cuando el diablo te habla palabra negativa, tú también vas a comenzar a hablar palabra negativa. Pero cuando tú escuchas al Dios de los cielos, el Dios, mi amado hermano, que sobre él está sujeto todo demonio, todo principado, todo gobernador de las tinieblas, cuando tú entiendes que Dios está contigo, que el que te llamó es más grande que tu proceso, cuando tú sabes que el que te llamó es más grande que tu enfermedad, tú vas a comenzar a actuar como una persona positiva. Y eso fue lo que me gustó de David, mi amado hermano, en el libro 1 Samuel 17, que había un Saúl que estaba pensando negativo con miedo. ¿Sabe por qué? Porque aquel gigante le decía, mi amado hermano, le dice, ¿quiénes son ustedes? Yo los destruiré. Le dice, yo le daré sus cabezas a las aves del cielo. Y Saúl estaba con miedo. ¿Sabe por qué? Porque había escuchado voces negativas del gigante. Yo no sé qué gigante, mi amado hermano. Yo no sé qué problema que el diablo te ha tirado y te tiene en tu mente haciéndote entender que las voces, mi amado hermano, hay voces negativas que estás escuchando. Saúl, mi amado hermano, lo que escuchaba era la voz del gigante. Pero vengo a decirte, no escuches las voces del gigante. Escucha la voz de Dios. Escucha la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te da vida. Gloria sea al Señor, amado hermano. Y esta palabra me impactó mucho. ¿Sabe por qué? Porque comenzó a entender que cuando tú escuchas palabras negativas, vas a comenzar a actuar dependiendo de lo que escuchaste. ¿Qué es lo que tú estás escuchando en esta hora? Estos días atrás, mucha gente estaba escuchando palabras negativas, voces negativas, pensamientos negativos. Espiritualmente hay voces negativas que te hablan a la mente y te dicen tú no puedes avanzar. Te dicen tú eres un fracasado. Oh, gloria a Dios. Mi amado hermano, ya dice la Biblia que aquel gigante llamado Goliat, un pueblo que iba de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, pero de pronto aquel pueblo que iba ganando muchas batallas, de pronto se paralizó. ¿Y sabe por qué razón se paralizó? Por una sola razón, porque comenzaron a escuchar voces negativas de aquel gigante llamado Goliat. Aquel gigante, dice la Biblia, que se paraba de tarde y de mañana. Mi amado hermano, por 40 días así lo hacía diciendo, mi amado hermano, yo soy Goliat el gigante. ¿Y ustedes quiénes son? Mi amado hermano, y aquellos hombres estaban siendo intimidados por aquel gigante. Es que cuando tú escuchas la voz del gigante, cuando tú escuchas la voz, mi amado, del diablo que te pone en el problema, tú vas a comenzar a darte miedo. Dice la Biblia que Saúl y el campamento estaba con miedo, estaban escondidos. ¿Sabe por qué? Porque habían escuchado la voz del gigante. Pero hoy vengo a decirte, no escuches las voces negativas. Aquel gigante llamado Goliat estaba dando palabras negativas, y es por eso que cuando aquellos hombres, aquel ejército comenzó a escuchar las palabras negativas de este gigante, aquel pueblo comenzó a detenerse. Hay mucha gente que está siendo detenida por voces negativas. Mi amado hermano, aquel gigante lo que hablaba eran palabras negativas. Pero algo impresionante, que cuando David llegó, David no comenzó a escuchar las palabras negativas. David dijo, ¿quién es este filisteo? Jehová dijo, lo entregará yo en mis manos. Jehová dijo, te entregará y yo entregaré. Dijo, tu cabeza las abres del cielo y yo te cortaré. Dijo, te cortaré la cabeza. Mi amado hermano, hoy es tiempo de que a los demonios que se te han levantado en contra de tu familia, a los demonios que se te han levantado en contra de tu casa, hoy es tiempo de que
agarres la espada del Espíritu para que comiences a hacerlo retroceder. Por eso dice la Biblia, sobre todo dice la Biblia, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy toma la palabra y haz retroceder al diablo y a los demonios. Mi amado, hoy tienes que hacerlo retroceder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, gloria a Dios, mi amado hermano. Este gigante estaba intimidando. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que Saúl y el campamento comenzó a poner la mirada en el gigante y en las voces del gigante. Ese es el problema, que mucha gente está siendo detenida porque has puesto los ojos en el problema y en las voces negativas que el diablo te tira cuando miras el problema. Satanás es astuto. Satanás te pone el problema para que tú lo veas grande, y después Satanás te tira voces negativas y Satanás te dice: ese problema no lo vas a enfrentar, ese problema no te va a poder dejar avanzar, mi amado hermano. Y eso era lo que estaba pasando con Saúl. Cuando Saúl miraba el gigante, cuando Saúl miraba a Goliat, mi amado hermano, Saúl le venían pensamientos negativos, le venían voces negativas y le decían: tú no puedes con ese gigante, tú no puedes vencerlo. Y por eso que Saúl comenzó a reaccionar negativo, comenzó a retroceder. ¿Sabe por qué? Porque había una voz negativa del gigante que lo estaba haciendo retroceder. Yo no sé qué voz de gigante, yo no sé qué voz de los demonios, mi amado hermano, te está haciendo retroceder. Te tienen estancado como Saúl, te tienen estancado como este pueblo, mi amado hermano, que estaba siendo estancado por una voz negativa del diablo, que estaba siendo estancado por una voz negativa de aquel gigante. Pero hoy vengo a decirte que aunque el gigante sea grande, aunque el gigante te esté tirando voces negativas, hay un Dios, mi amado hermano, que va por encima del gigante, que va por encima de las voces negativas que el diablo te está tirando. Mucha gente, el diablo le está diciendo: vuelve atrás, vuelve al mundo que tenías antes. Y hay mucha gente que quiere retroceder. ¿Sabes por qué? Porque hay una voz negativa que te está diciendo que no avance. Hay una voz negativa que te está diciendo: vuelve al pecado, vuelve a la vieja vida que tenías antes. Pero tú tienes que decirle: yo no voy a retroceder. Por eso cuando David miró al gigante, dijo: ¿quién es este gigante que se ha atrevido a amenazar al Dios de los escuadrones de Israel? Mi amado hermano, David sabía que él le servía un Dios poderoso, un Dios, mi amado hermano. Pues ¿sabes por qué? Porque David había prestado su oído a la palabra de Dios. David sabía que el que andaba con él era positivo, no era negativo. Me imagino que David, cuando escuchó a aquel gigante hablando palabras negativas, David me imagino que dijo: al Dios que yo le sirvo no habla de esa manera. Mi Dios habla positivo. Por eso David dijo: yo vengo, dijo, tú vienes a mí, dijo, mi amado, el gigante le dijo: tú vienes contra mí, le dijo David, el gigante con espada y jabalina. Le dijo: pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. David comenzó, mi amado, a declararle palabras negativas contra el problema. Hoy vengo a decirte: yo no sé qué problema, qué voz negativa el diablo te está tirando, pero en esta hora, mi amado hermano, comienza a declararle palabras de victoria, palabras de destrucción. El gigante le dijo: ¿quién eres tú? Le dijo, mi amado hermano. Pero David le dijo: yo te cortaré la cabeza y entregaré tu cabeza a las aves del cielo, y tú sabrás que hay Dios en Israel. Es que David, mi amado hermano, sabía qué voz escuchar. Hoy vengo a decirte: yo no sé si tú estás escuchando la voz de los demonios, mi amado. Hay mucha gente que está en una opresión, que los demonios no te dejan avanzar. Hay gente que en su intimidad está siendo atacada y no puedes avanzar. Gloria a Dios. Sientas una opresión de los demonios, que los demonios te dicen. Y mi amado hermano, estoy hablando aún con predicadores que están siendo atacados porque el diablo quiere detener tu ministerio. Y el diablo lo primero que va a hacer para que te desenfoques en tu ministerio va a ser que te va a poner voces negativas. Satanás es astuto, mi amado hermano. Satanás, mire, Saúl era un rey, pero sin embargo este gigante lo paralizó y le metió miedo y lo estancó. Yo no sé a lo mejor qué gigante. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que Satanás siempre va a buscar la soledad para tirarte voces negativas. Podemos ver que cuando le dijo a Eva, amén, que comiera del árbol de la muerte, no le dice la Biblia no registra que Adán estaba con Eva. Satanás siempre va a buscar, ¿sabes qué lugar va a buscar Satanás? Cuando tú estás solo. Porque cuando tú estás solo, Satanás sabe que es el momento indicado donde tú le puedes prestar atención. Pero vengo a decirte, en tu soledad, cuando los demonios te ataquen, comienza a reprenderlos, mi amado hermano. Que aunque los demonios también te quieran visitar, el Espíritu de Dios, el ángel de Jehová está contigo. Reprende todo pensamiento del diablo, reprende todo pensamiento de muerte, mi amado hermano. Toda obra del diablo tiene que comenzar a reprenderla con el poder de la palabra de Cristo, con el poder del Espíritu Santo. Comienza, mi amado hermano, comienza a reprender toda obra del diablo. Por eso Pablo decía que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir, para devastar las artimañas, las potestades del diablo, amado hermano. Dios te ha dado poder con la palabra. Dios te ha dado poder, mi amado hermano. Por eso cuando Satanás vino en el libro de Mateo capítulo 4, cuando Jesucristo fue tentado y fue al desierto, Satanás quiso venir, mi amado hermano, con palabras negativas. Pero ¿sabe qué le dijo Jesucristo? Cuando él le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Pero algo que me llama la atención, que Jesucristo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo no escuchó las voces negativas del diablo, sino que Jesucristo le dijo, escrito está. Jesucristo le sacó la palabra. Cuando los demonios, cuando el diablo te ataque en el silencio, menciónale la palabra y el diablo tiene que comenzar a irse. Oh, gloria a Dios, amado hermano. Mientras meditaba en esta palabra, esta es una palabra, amado hermano, que me gustó mucho. ¿Sabe por qué? Porque entiendo que en el mundo entero que vivimos mucha gente está siendo detenida por voces negativas. Una voz negativa detuvo un gran pueblo. Y mire, y Dios estaba con este pueblo. Pero ¿sabe qué pasó? Que cuando tú prestas tu oído a voces negativas, Dios puede estar contigo, pero no vas a avanzar. Dios puede estar contigo, mi amado hermano, pero si tú te desenfocas del Dios que te ha llamado y quitas tu oído del Dios que está contigo por prestárselo a las voces del enemigo, te vas a estancar. Mire, mi amado, aquel pueblo, Dios estaba con Israel. Dios estaba con este pueblo. Dios le había dicho a mi amado hermano, nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá destruir. Había una promesa sobre este pueblo. Pero ¿sabes qué? Cuando este pueblo comenzó a prestar su oído a la voz del gigante, la promesa se le olvidó. Hay mucha gente que tiene promesas de parte de Dios, pero cuando tú prestas tu oído a los demonios, mi amado hermano, la promesa se te olvida, porque ese es el plan del diablo, que cuando tú meditas en el problema, la promesa que Dios te dio, Él sabe que se te va a olvidar. No prestes tu oído a las voces negativas, mi amado hermano. Pero dice la Biblia que David le dijo, yo te cortaré la cabeza. Mira, querido, había un David que pensaba positivo, que no pensaba negativo. Saúl estaba con miedo, el ejército, pero había un David que estaba firme. Había un David que dijo, yo no voy a escuchar la voz de este gigante. David dijo, yo no voy a escuchar la voz de este gigante. Aunque el gigante sea grande, es más grande el que va conmigo, mi amado hermano. Es más grande el que está contigo. Como dice primera de carta de Juan 4:4. Dice, hijitos, vosotros lo habéis vencido todo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tú tienes al Espíritu Santo dentro. Tú tienes la unción del poder de Dios en tu corazón, amado hermano. No escuche las voces negativas de los demonios. Comienza a escuchar la voz de Dios. Y siempre, mi amado hermano, cuando los hombres en la palabra, usted oye que comenzaron a escuchar la voz del diablo, fracasaron. Vemos un Caín después. Vemos un Caín que mata a su hermano. Mi amado hermano, la muerte de Abel. La muerte de Abel cuando Caín mata a su hermano. Eso no viene haciendo más. Hubieron voces que le dijeron a Caín, quítale la vida. Hubieron voces del diablo y de los demonios que le decían, quítale la vida a tu hermano. Comenzó a sentir envidia, mi amado hermano. Usted va a ver cuántas cosas que se mueven. Usted va a ver las actuaciones y los hechos de una persona. Cuando una persona mata, cuando una persona, mi amado hermano, traiciona a otro. ¿Sabe por qué? Es que escuchó una voz negativa que le dijo, mátalo o suicídate. Hay mucha gente que tal vez el diablo le está diciendo, tú no vales nada, quítate la vida, mi amado hermano. Y déjame decirte que esas son voces negativas de los demonios. Esas son voces negativas del diablo, mi amado hermano. Oh, gloria a Dios. Y Caín, mi amado hermano, ¿sabe qué pasó con Caín? Dice la Biblia que mató a su hermano. Lo llevó, dice la Biblia, al campo. Y allá en el campo le quitó la vida. O sea, Caín fue vencido por una voz negativa. O sea, los demonios le dijeron, quítale la vida a tu hermano. Mire cómo Satanás es. Pero usted va a ver que muchos jóvenes se están quitando la vida. Se están suicidando. Satanás le dice a los demonios, métete una pastilla. Ya tú no vales nada. Mucha gente cae en depresión y el diablo le dice, quítate la vida. Ya por ti nadie da nada por ti. Pero vengo a decirte en esta hora que hay un Cristo que dio la vida por ti en la cruz del Calvario. Hay un Cristo que dio la vida por ti, mi amado hermano. Hace 2020 años Él vino a morir por tus pecados. Que aunque el diablo te menosprecie, hay un Dios que te da valor. Si el diablo te dice que tú no vales, tú vales la sangre de Cristo. Como dice Romanos 8:5, que más Dios, dice la Biblia, mostró su amor para con nosotros. Que aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No escuche las voces de los demonios. No escuche las voces del diablo. ¿Sabe por qué? Porque te llevarán al fracaso. Gloria a Dios. Y aquella voz de Caín, aquella voz que le habló a Caín, lo que permitió fue que matara a su hermano. Mire qué tremendo. O sea, cuando Caín mata a Abel, fue una voz que le dijo, mátalo. Mire qué tremendo. Cuánta gente en los últimos tiempos, amado hermano, hay matrimonio que está siendo destruido. ¿Sabe por qué? Porque el diablo le dice, deja a tu esposo, deja a tu esposa. Mire cómo el diablo está comenzando a destruir el plan de Dios. Porque Satanás sabe que cuando tú vives en un matrimonio, la bendición de Dios está sobre tu vida. Satanás lo sabe y Satanás siempre le quiere llevar la contraria a Dios. Por eso mucha gente dice, ya no quiero estar con mi esposo, ya no quiero estar con mi esposa. ¿Sabe por qué? Porque estás escuchando voces negativas de los demonios. El diablo, dice la Biblia, San Juan 10:10, vino a matar, a hurtar y destruir. Satanás viene a destruirte, Satanás viene a matarte, viene a robarte. Pero Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás quiere destruir tu vida. Satanás quiere destruirte, mi amado hermano. Quiere destruirte, está haciendo obras para destruirte. Pero Jesús dijo, yo he venido para deshacer las obras del diablo. Toda obra del diablo en contra de tu matrimonio se cancela por la palabra. Toda obra de los demonios la cancelamos en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios.
Y Caín terminó matando a su hermano. ¿Sabe por qué? Porque fue vencido por una voz negativa que le dijo, mata a tu hermano. ¿Cuánta gente en los últimos tiempos, amado hermano? Usted va a ver hijos quitándole la vida a sus padres, padres quitándole la vida a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque fueron vencidos por una voz negativa. Hubo una voz que le habló al oído, le dijo, mátalo, mata a tu padre, mata a tu hijo, deja a tu esposa. Voces negativas. ¿Qué voces estás escuchando? Y hay mucha gente, mi amado hermano, que me están viendo aquí en esta transmisión, que están pasando este tipo de situaciones en el silencio. Satanás siempre va a usar los secretos, el silencio en tu cuarto cuando tú estás solo para hablarte palabras negativas. Mire, por eso cuando Eva estaba sola en el huerto, dice la Biblia que Satanás se le presenta a Eva. Cuando estaba solita, ¿sabes por qué? Porque Satanás quiere que tú le prestes la atención cuando él te habla en el silencio. Mire, mi amado hermano, es tremendo. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, Jesús estaba solo humanamente. Y Satanás se le enfrentó a Jesús cuando estaba solo. Porque Satanás es astuto. Satanás te va a querer, mi amado hermano, tirar dardos, tirar voces negativas. Cuando tú estás solo en tu habitación, cuando tú estás solo, donde ahí no hay nadie, donde no está tu papá, donde no están tus hermanos, donde no está tu pastor, ahí es donde el diablo va a comenzar a atacarte y te va a tirar voces negativas. Yo no sé qué voces a lo mejor ahorita en esta hora el diablo te está tirando. No sé qué voces a lo mejor el diablo te está tirando en esta hora, pero no prestes, mi amado hermano, tu oído, no prestes tu oído a las voces del diablo. Vemos cuando José, mi amado hermano, cuando José, dice la Biblia que cuando José lo vendieron sus hermanos, estaban de Potifar. Dice la Biblia que aquella mujer de Potifar, dice la palabra, que cuando José entró a la casa y no había nadie, aquella mujer comenzó a querer, mi amado hermano, querer acostarse con él. Mire, aquella mujer buscó el silencio. Aquella mujer buscó la hora cuando no había nadie en aquella casa. Es que eso es Satanás es astuto. Eso es lo que Satanás va a hacer para tirarte voces negativas cuando tú estés solo. Cuando tú te encuentres solo, que no haya nadie humanamente para que tú te enfoques en el plan que él quiere realizar. Satanás muchas veces el silencio lo ocupa para destruirte, para tirarte voces negativas. Mi amado hermano, yo no sé qué voces negativas tú estás escuchando. Por eso me llama la atención, mi amado hermano, de este joven en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 13. Un profeta de Dios que Dios lo manda a profetizarle a Jorobán. Pero Dios le dice, no comas pan ni bebas agua en ese lugar. Pero ¿qué pasó, mi amado hermano? El profeta, mi amado, dice la Biblia que el rey le hace la invitación. Pero él le dijo, yo no voy a comer pan ni voy a beber agua en este lugar, porque por mandato de Jehová me ha dicho que no coma nada en este lugar, mi amado hermano. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia que había un hijo de un profeta viejo y le fue a avisar a un profeta viejo que había en aquel lugar un profeta que se había dañado. Aquel hombre se había dañado. ¿Sabe por qué? Siempre habrá gente, mi amado hermano, que va a querer decirte palabras negativas para que el plan y el llamado de Dios se destruya en tu vida, mi amado hermano. Y aquel hijo, dice la Biblia, de aquel profeta, le dio la noticia al profeta viejo. Y el profeta le dijo, ¿por dónde se fue? Y aquel hombre, dice la Biblia, el profeta ensilló un asno y lo persiguió. Pero ¿sabe cuál fue el problema del profeta? Que estaba sentado. Ese es el problema, que mucha gente no está haciendo nada. Por eso Satanás está ganando ventaja. Y 2 de Corintios 2:11 dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Tú no puedes estar sentado. Tú no puedes estar tu mente desocupada en otras cosas. Enfócate en la palabra. Por eso Dios le dijo a Josué, medita en mi palabra de día y de noche, mi amado hermano. Porque cuando tú no ocupas tu mente para meditar en la palabra, los demonios comienzan a tirarte voces negativas. Los demonios comienzan a tirarte pensamientos negativos, mi amado hermano. El problema de aquel joven fue que se sentó. Y en este camino, si tú te sientas, te mueres. Aquel hombre, aquel joven, mi amado hermano, dice que aquel profeta viejo lo alcanzó. ¿Y sabe qué le dijo? Le dijo, un ángel de Jehová me ha hablado y me ha dicho que vengas a comer a mi casa. Y aquel joven comenzó a escuchar la voz negativa. Mire qué tremendo. O sea, que hay gente, no escuches voces negativas. Siempre habrá gente que se va a acercar a ti con palabras negativas. Y esas palabras te llevarán a la muerte, a la destrucción. Mi amado, aquel joven, dice la Biblia, que él ya sabía que por mandato de Dios le había dicho, no comas pan ni bebas agua en este lugar. Pero aquel profeta estaba sentado, el profeta joven, el problema fue que se sentó. Y cuando tú te sientas, cuando tú te paras un rato, muchas veces te desconectas de Dios, el diablo comienza a tirarte voces negativas. El diablo comienza a ganar ventaja. Y aquel joven, dice la Biblia, que el profeta lo halló sentado. Tal vez el profeta viejo no hubiera alcanzado al profeta joven. Pero ¿sabe por qué lo alcanzó? Porque el profeta estaba sentado. Hay mucha gente, mi amado hermano, que está sentada espiritualmente, que no estás leyendo la palabra, no estás orando. Y es por eso que el diablo te está tirando voces negativas. Porque cuando tú no ocupas tu mente en la palabra de Dios, cuando tú no ocupas tu mente en el ministerio, el diablo va a comenzar a ganar ventaja. El diablo va a comenzar a tomar posición de tu mente y de tu corazón. Y aquel profeta joven, dice la Biblia en 2 de Reyes capítulo 13, que fue convencido por aquella voz negativa. ¿Sabe qué le dijo el profeta? Mire, Satanás es astuto. Aquel profeta usa el nombre de Dios para convencer al profeta. Es lo mismo que Satanás hace. Satanás vino, mi amado hermano, usando el nombre de Dios para hacer caer a Adán y a Eva. Y mira, este profeta viejo le dice al profeta joven, dice, un ángel de Dios me ha aparecido y me ha dicho, me habló a mí, le dijo, y me ha dicho que te invite a mi casa a comer. Mire, ahora aquel profeta,
comenzó a prestar atención a la voz negativa del profeta. Dice la Biblia que aquel profeta obedeció a la voz, mi amado, de aquel profeta viejo. El profeta joven, el Dios estaba con el profeta joven. Pero el profeta joven, lo que pasó, que comenzó a escuchar la voz negativa de aquel profeta viejo, amado hermano. Y fue convencido, mi amado hermano, por ver estado detenido, por verse sentado. Hay mucha gente que está siendo detenida, ¿sabes por qué? Porque cuando tú te sientas a escuchar, el diablo comienza a tirarte voces en tu mente y en tu corazón para que el plan de Dios se pueda cancelar sobre tu familia, sobre tu llamado, sobre tu ministerio. Pero en esta hora vengo a decirte, no te detengas, sigue avanzando. A lo mejor si tú estás paralizado, te has sentado un momento, te has desconectado con Dios, vuélvete a conectar, porque si tú te desconectas, el diablo comenzará a darte voces negativas, como este profeta joven. Este profeta joven prestó su oído, ¿sabe por qué? Porque estaba sentado. Si el profeta hubiera seguido caminando, aquel profeta viejo no lo hubiera alcanzado. Es que cuando tú te ganas, te pones en movimiento. Dice la Biblia que Satanás no te puede ganar ventaja. Por eso Pablo dice, para que Satanás no te gane ventaja, no ignoremos sus maquinaciones. Tienes que avanzar siempre, avanzando en la presencia de Dios, avanzando, meditando en Dios, para que el diablo no te gane ventaja. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y este hombre, mi amado hermano, este profeta joven, dice la Biblia que se llevó, mire, fue convencido. Mire, era un profeta de Dios. Dios estaba con el profeta. La Biblia relata que Dios estaba con el profeta. Pero ¿sabe qué pasó? El profeta, mi amado hermano, el propósito y el llamado de Dios y la carrera que él tenía como profeta, ¿sabe por qué se terminó? Por una sola razón. Número uno, porque se detuvo en el camino. Y número dos, porque prestó su oído a la voz negativa de aquel profeta viejo. Es que eso es lo que Satanás va a hacer cuando tú estás siendo usado por Dios. Aquel profeta venía de profetizarle al rey Joroboam, le había dicho que aquel altar iba a ser destruido. Y siempre cuando Dios te está usando, el diablo muchas veces va a usar gente para que tú puedas detener tu ministerio, para él destruirte lo que Dios te ha dado, amado hermano. Aquel ministerio del profeta fue destruido. ¿Sabe por qué? Por una voz negativa, porque el profeta se detuvo en el camino, se paró. Si tú tienes un llamado a Dios, no te detengas, avanza, sigue caminando, no te desconectes de Dios, porque la desconexión de Dios hace que el enemigo gane ventaja sobre tu mente y sobre tu corazón. Y aquel profeta, dice la Biblia, que el profeta viejo se llevó al profeta joven. Aquel dice que era profeta viejo, aquel profeta se había dañado. Hay mucha gente que a lo mejor está dañada, te va a dar una palabra negativa. Hay mucha gente que te va a tener envidia. Hay mucha gente que va a sentir envidia, cómo Dios te usa, cómo Dios, mi amado hermano, se está moviendo, cómo Dios te respalda. El profeta viejo había visto que el respaldo de Dios estaba sobre este profeta joven. Y él ya era un profeta que se había dañado. ¿Sabe por qué? Porque aquel lugar donde el profeta joven llegó a profetizar a Joroboam estaba lleno de idolatría. Estaba lleno, mi amado hermano, de paganismo. Pero sin embargo, él estaba dañado. Él no podía abrir su boca. ¿Sabe por qué? Porque se había dañado. Pero cuando llegó el profeta de Dios, dice la Biblia que comenzó a profetizarle al altar. Y el altar se partió en dos pedazos, porque el respaldo de Dios estaba sobre el profeta. El respaldo de Dios estaba sobre aquel varón, sobre aquel joven. Cuando aquel hombre abría su boca, la palabra se cumplía. Pero aquel profeta viejo sabía que estaba lleno de paganismo en aquel lugar, pero sin embargo él se había dañado. Y siempre hay gente cuando ya está dañada, cuando ve que Dios te usa, te va a querer dar una palabra negativa. Sea la gente o sea los demonios. Los demonios te van a dar palabras negativas. Aquel profeta se había dañado. Él llevaba mucho tiempo. ¿Por qué Dios envía a este profeta hasta allá a profetizarle? Si aquel profeta era un profeta viejo, pero sin embargo no abría su boca, se había dañado. Aquel profeta, cuando mira que aquel profeta está siendo usado por Dios, comenzó a echarle una mentira, comenzó a desviarlo del propósito de Dios. Siempre habrá gente que te va a dar palabras negativas para que el llamado de Dios se corte. Mira qué tremendo. Y meditaba esta palabra que dice la Biblia que durante el profeta estaba comiendo. Dice que, mi amado hermano, dice que entonces Dios le habló a aquel profeta. Mire qué tremendo. Y le dijo, ¿por qué has comido pan? ¿Por qué has desobedecido? Dice la Biblia que cuando iba por el camino el profeta, después de que comió el profeta joven, dice que lo mató un león. Mire, la desobediencia, cuando aquel hombre prestó su oído a una voz negativa, ¿sabe dónde lo llevó? Lo llevó a la muerte. Hay gente que por estar escuchando voces negativas te van a llevar a la muerte. Va a llevar al fin de tu ministerio. Mi amado hermano, la voz negativa que estaba escuchando aquel profeta en aquella hora era una voz que lo estaba llevando a la muerte. Dice la Biblia que cuando iba en el camino un león mató al profeta joven. ¿Sabe por qué? Por haber escuchado una voz negativa. Vengo a decirte, no escuches las voces negativas que el diablo te está tirando. Hoy comienza, mi amado hermano, a escuchar la voz de Dios. No te muevas de la palabra que Dios te dio. No te dejes de mover de la manera de pensar. Sigue creyendo que Dios está contigo. No permitas que los demonios te digan que estás solo, que hay un Dios que está contigo. Oh, gloria a Dios, amado hermano. Hay poder en la sangre de Cristo. Esta palabra me impactaba. ¿Sabe por qué? Porque este joven era un profeta de Dios. Un joven terrible. Dios lo usaba terrible. Dice la Biblia que cuando le profetizó aquel altar, le dijo, altar, altar. Le dijo, este altar será destruido. Esta será la señal, le dijo Dios, le dijo el profeta Joroboam, que Dios ha hablado, que este altar se va a quebrar. Cuando aquel profeta comenzó a profetizar sobre el altar se partió en dos pedazos. O sea, el respaldo de Dios estaba terrible sobre este profeta. Pero vemos en un llamado, un llamado sobre este profeta terrible.
Pero sin embargo, por una voz negativa que el profeta escuchó, el ministerio se vino abajo. Hay muchos ministerios que están en decadencia, que se han ido abajo. ¿Sabe por qué? Porque escucharon voces negativas. Escucharon a alguien, escucharon voces de los demonios. Yo no sé qué voces negativas estás escuchando, pero muchas veces Satanás va a usar una voz negativa. Muchas veces la voz negativa tal vez puede ser, amado hermano o amado amigo, puede ser la voz a lo mejor de alguien cercano a tu vida. A lo mejor puede ser un inconverso. A lo mejor puede ser uno que se llame tu hermano. O también pueden ser los demonios. Yo no sé qué voz es negativa. Mi amado hermano, y ya para ir terminando, quiero terminar con esta última palabra. Con Judas. Judas fue un hombre, mi amado hermano, un discípulo que hacía grandes señales y milagros. Un predicador. Pero ¿sabe qué pasó? Mi amado hermano, comenzó a escuchar voces negativas que vendiera al maestro. Eso es lo que está pasando en los últimos tiempos. Mucha gente le dice, no, hazte dinero, haz dinero, trabaja más. Y están escuchando voces negativas. Le dice, hazte millonario, hazte rico. ¿Y sabe qué pasa? Dice la Biblia que los que quieren hacerse ricos, dice el apóstol Pablo, caen en lazos del diablo. Satanás siempre te va a tirar voces negativas. Y Judas, mi amado hermano, imagínense que Judas, dice la Biblia, que comenzó a vender al maestro por 30 monedas de plata. O sea, toda la reacción que Judas está haciendo, eso no viene siendo más. Hubieron demonios que le hablaron, le dijeron, vende a tu maestro, vende a Jesús, véndelo. Y en Judas comenzó a entrar la avaricia. Mire qué tremendo. Por eso el tema es, no escuches voces negativas. Judas comenzó a actuar por aquella voz negativa que el diablo le dijo, vende a Jesús, véndelo por 30 monedas de plata. ¿Y sabe qué hizo después de que lo vendió? Dice la Biblia que Judas se comenzó a sentirse culpable. O sea, había culpabilidad. El diablo le decía, mira, ¿por qué lo vendiste? Aquel que te amaba, tú lo vendiste. El que venía a morir a la cruz del Calvario, tú lo vendiste. Y después Judas estaba siendo atacado por voces negativas. ¿Y sabe cómo terminó Judas? Terminó ahorcado por escuchar voces negativas. Mi amado hermano, cuando Judas se ahorcó, ese suicidio de Judas no viene así por así. Ese suicidio vino, amado hermano, por voces negativas. Satanás le dijo, quítate la vida, ya nadie te puede perdonar. Y así hay mucha gente. Usted va a ver en los últimos tiempos cuántos jóvenes se quitan la vida, cuántas esposas, cuántos esposos ya no hayan que hacer, se quitan la vida, se ahorcan, se meten pastillas para matarse, se suicidan. Espíritus de demonios, los demonios le dicen, quítate la vida, ya tú no vales nada, suicídate. Y podemos ver la vida de Judas, que Judas terminó suicidado. ¿Sabe por qué? Por escuchar voces negativas. Le entró espíritu de suicidio. Habían demonios que le decían, Judas, ya a ti ya no te perdonan, ya tú lo que hiciste vendiste a tu maestro, ya a ti ya nadie te puede perdonar. Hay gente a lo mejor ha hecho cosas y el diablo le dice, ya a ti ya no te puede perdonar, lo que hiciste no tiene perdón. Mi amado hermano, no prestes tu oído a las voces negativas, comienza a prestar tu oído a la palabra de Dios. Y podemos ver Judas, por haber escuchado una voz negativa, ¿sabe cómo terminó? Terminó ahorcado. Mire qué tremendo. Por eso el tema es, amado hermano, yo ya estoy terminando. El tema es, no escuches voces negativas. No escuches voces negativas. Amén. ¿Qué voces estás escuchando tú? ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque mientras yo predico, yo sé que hay gente que está siendo ministrada en esta palabra. Yo sé que hay gente que Dios la ha tocado y la está tocando con esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartirla. Yo sé que esta palabra no fue en vano. Yo sé que esta palabra hizo un efecto en tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que en el silencio está siendo atacada y estaba siendo atacada por los demonios. Y los demonios te estaban poniendo pensamientos negativos. Una lucha en tu mente, una opresión. Los demonios no pueden entrar en ti. ¿Sabes por qué? Porque tú estás cubierto con la sangre de Cristo, pero tú sientes una opresión. Sientes que unos dardos te entran a la mente y sientes pensamientos negativos que te dicen no puedes avanzar, no puedes esto, no puedes lograr lo otro. Son voces negativas. Y Judas, mi amado hermano, y a Judas, mire la voz que escuchó Judas. La voz que escuchó Judas fue que le dijo, quítate la vida. ¿Sabe por qué? Porque como Judas actuó, así fue la voz que escuchó. Yo no sé cómo tú estás actuando, pero dependiendo tu actuación, así fue lo que has escuchado. ¿Qué voz estás escuchando? Si estás actuando negativo, es porque hay voces negativas que te están diciendo que tú eres un negativo, que no puedes. Por eso usted va a ver, amado hermano, que cada persona actúa según la voz que escucha. Cuando tú sabes que Dios está contigo, tú avanzas, no te detienes. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay una voz positiva que te dice, yo estoy contigo. Pero el problema es que mucha gente se desenfoca de la voz positiva y se conecta con la voz negativa. Y ese fue el problema, mi amado hermano, de Judas. Que Judas andaba con Jesús. Jesús dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la resurrección. Pero Judas se desconectó su oído de la voz de Dios, de la voz de Jesucristo. Y comenzó a prestar oído a la voz del enemigo. ¿A quién tú le estás prestando tu oído? ¿A quién tú le estás prestando atención? Podemos ver a Ananías y Zafira en el libro de los Hechos, capítulo 5. Dice la Biblia que ellos habían convenido en vender una propiedad y darle todo el dinero de lo que habían vendido. Pero dice la Biblia que ellos le mintieron a Dios. O sea, ellos comenzaron a dejar una parte. Mira cómo es el diablo. O sea, Satanás sabe que cuando tú desobedeces a Dios, el castigo de Dios viene sobre tu vida. Satanás es astuto. Por eso dice la Biblia que ellos comenzaron, dice la Biblia, y no dieron todo el dinero que ellos habían prometido.
¿Sabe por qué? Porque Satanás le dijo, dejen un poquito para ustedes. No lo den todo. Voces negativas. Yo no sé a lo mejor qué voces negativas tú estás escuchando. Y usted dirá, ¿qué voces negativas? A lo mejor no estás escuchando una voz que te hable como yo te estoy hablando en esta hora, una voz humanamente, pero estás escuchando una voz negativa a través de un pensamiento. Satanás muchas veces te lanza dardos, dice la Biblia, dardos de fuego. Y un dardo es un pensamiento, y en ese pensamiento va una voz que te dice, tú no puedes. Pero usted va a ver mucha gente que dice, no, yo siento que no puedo. ¿Sabe por qué? Porque eso es un pensamiento, pero en ese pensamiento hay una voz que te dice, tú no te puedes levantar, tú no puedes seguir adelante. Pero déjame decirte, mi amado hermano, Judas terminó matándose. Pero en esta hora vengo a decirte, inclina tu oído a la voz de Dios, a lo positivo que Dios tiene para ti. Sé positivo como David. David no oyó ni vio negativo como miró a Saúl y aquel campamento. David dijo, Jehová te entregará hoy en mis manos. Mira qué lindo. O sea que cuando tú piensas positivo, Dios te da la victoria. ¿Sabes por qué? Porque tu declaración tiene poder. David, antes de enfrentarse al gigante, David declaró la victoria. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que el que escuchaba era alguien positivo, no era negativo. Por eso cuando David se enfrentó a Goliat, dice la Biblia que le cortó la cabeza así como él lo declaró. O sea que tu declaración tiene poder. Cuando tú piensas positivo, cuando tú escuchas una voz positiva, tú vas a actuar positivo y tu victoria también va a ser positiva. ¿Sabes por qué? Porque no vas a prestar tu oído para los demonios ni para el diablo en esta hora, amado hermano. El mensaje es, no escuche las voces negativas. ¿Qué voces estás escuchando? ¿Qué voces tú estás escuchando? A lo mejor un hermano te hirió. A lo mejor un hermano te dio una palabra y te hizo sentir mal. Pero vengo a decirte en esta hora, muchas veces dice la Biblia que Satanás se disfraza como ángel de luz. A lo mejor tú recibiste una palabra de alguien que no pensaste y estás poniendo los ojos en ese hermano que te hirió, pero no ponga los ojos en él. Hay un diablo que se disfraza como ángel de luz. ¿Sabe para qué se disfraza Satanás? Para que no lo conozcan. O sea, él pareciera que fuera de luz. Él pareciera que alumbrara. Pero ¿sabe por qué? Porque él no quiere que lo descubra. Pero en esta hora el plan del diablo está siendo descubierto por la palabra. Y toda obra de los demonios que había en tu casa, en tu mente y en tu familia, se cae en el nombre de Jesús por la palabra. Amén. Dice la Biblia que Satanás se disfraza. O sea, fíjate que Satanás muchas veces se disfraza para él poder herirte, para él poder romper el plan y el propósito. Por eso aquel profeta viejo le dijo al profeta joven, yo soy profeta. O sea, aquel profeta cuando le dijo que era profeta comenzó a confiar. Pero es que Satanás es astuto. Satanás no te va a presentar como lo que él es. Satanás siempre se te va a disfrazar para que tú comiences a escuchar la voz y la voz negativa que él te está tirando en esta hora. Pero déjame decirte que hay un Cristo